Jacobo Grimberg Silverbaum fue un profesor, psicólogo, experto en chamanismo, telepatía y en el estudio de la conciencia. Fue una persona, sin lugar a dudas, reconocida por sus investigaciones en las prácticas místicas indígenas de México, mismas donde el científico combinaba ciencia y espiritualidad, relacionando de esta manera el cerebro y la conciencia y la percepción de la realidad. El destacado científico nació el 12 de diciembre de 1946 en la Ciudad de México y es reconocido por su gran interés en estudiar la mente desde los 12 años, tras el fallecimiento de su madre a causa de un accidente cerebrovascular. El currículo académico del ya mencionado neurofisiólogo mexicano es tan extenso como su leyenda, misma que inició el 8 de diciembre de 1994, cuando desapareció sin dejar rastro, generando diversas conjeturas que incluyen engaños, dobles vidas, servicios secretos, extorsiones y hasta un posible asesinato. Es a Jacobo a quien se le atribuye la fundación del Laboratorio de Físico-Fisiología en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde exploró cómo el cerebro humano podría interactuar con dimensiones de la realidad no explicadas por la ciencia convencional. Como legado, dejó, además de su ejemplar actitud ante el estudio científico de la conciencia y múltiples fenómenos etéreos, la fundación del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, y más de 50 libros, así como innumerables estudios e investigaciones. Jacobo Grimberg Silverbaum, uno de los investigadores más enigmáticos de México, comenzó su camino académico en la Ciudad de México. Desde joven, mostró un interés profundo por comprender los misterios de la mente humana. Esto lo llevó a estudiar psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se graduó con honores en 1964. Mientras muchos de sus contemporáneos se centraban en teorías tradicionales, Jacobo tenía una curiosidad insaciable por lo que iba más allá de los libros de texto. Tras completar su licenciatura, decidió aventurarse en el campo de la neurofisiología y viajó a Nueva York para realizar estudios de posgrado en el Brain Research Institute de la Universidad de Nueva York. Allí, no solo adquirió conocimientos técnicos sobre el funcionamiento del cerebro, sino que también comenzó a desarrollar preguntas sobre la conexión entre lo físico y lo espiritual. Sus primeras investigaciones combinaban métodos científicos con una perspectiva casi filosófica. En sus laboratorios, Grimberg exploraba cómo la percepción humana no solo está limitada por los sentidos, sino influenciada por campos de conciencia que aún hoy desafían el entendimiento científico. Estas ideas lo llevaron a profundizar en el estudio de las tradiciones chamánicas, convencido de que éstas guardaban claves sobre las capacidades ocultas de la mente humana. Grimberg no era un científico tradicional. Su trabajo rompía barreras, cruzando fronteras entre la ciencia dura y la espiritualidad. Así, comenzó a trazar el camino hacia lo que sería conocido como la teoría sintérgica, un concepto revolucionario sobre la interacción entre el cerebro, la conciencia y la realidad. La teoría sintérgica fue desarrollada por Jacobo Grimberg durante 15 años y se basa en la relación entre síntesis y energía. Esta teoría propone que el espacio, aunque parece vacío, contiene información total en cada uno de sus puntos, un fenómeno relacionado con la mecánica cuántica llamado latiz. La teoría sugiere que nuestras percepciones son limitadas y que la conciencia de unidad es clave para acceder a la realidad tal como es. Además, esta teoría menciona que las fuerzas como la gravedad y la electromagnética son distorsiones de la latiz, lo que afecta nuestra percepción de la realidad. Imagina por un momento que la realidad no es algo que simplemente observamos, sino un vasto océano de posibilidades infinitas. Cada sonido que escuchas, cada color que percibes, cada sensación que sientes no son reflejos exactos de un mundo externo, sino interpretaciones que tu cerebro crea al interactuar con un campo universal. Este es el fascinante corazón de la teoría sintérgica de Jacobo Grimberg. Grimberg nos invita a ver el universo como una red entrelazada, un tejido invisible que contiene toda la información del cosmos. A este tejido lo llamó el campo sintérgico. Pero aquí está la maravilla, nuestro cerebro, esta intrincada máquina biológica, no es solo un receptor pasivo, es un creador activo, un escultor que da forma a la realidad a través de su interacción con este campo.
Para comprenderlo, pensemos en algo cotidiano, una pintura. Cuando observas un cuadro, los colores y las formas no están en la pintura misma. Tu cerebro toma la información de la luz, procesa las señales y las transforma en una imagen que cobra vida dentro de ti. Según Greenberg, algo similar ocurre con toda la realidad. Lo que llamamos mundo es, en esencia, una construcción conjunta entre tu cerebro y ese tejido universal. Ahora, permíteme darte un ejemplo. Cierra los ojos e imagina una flor. Esa flor no existe físicamente frente a ti, pero puedes verla con detalle en tu mente. Así funciona la teoría sintérgica. Tu cerebro tiene el poder de proyectar y construir la realidad, tanto interna como externa, al interactuar con el campo. La clave está en la coherencia. Cuando las neuronas de tu cerebro trabajan en perfecta armonía, la interacción con el campo sintérgico es más clara, más precisa. Pero si hay desorden, si tu proyector interno se desenfoca, la imagen que obtienes del mundo es incompleta o distorsionada. Greenberg estaba particularmente interesado en lo que ocurre cuando alcanzamos estados de coherencia elevados, como en la meditación profunda, las experiencias místicas o incluso las prácticas chamánicas. En estos estados, el cerebro parece sincronizarse con el campo sintérgico de formas que desafían nuestra comprensión. Quizá ahí reside la fuente de las percepciones extraordinarias, una conexión más profunda con el tejido universal del que todos somos parte. Piénsalo, si todo lo que percibimos es una creación entre nuestro cerebro y el campo, ¿cuánto de la realidad se nos escapa? ¿Cuántos colores, sonidos, sensaciones están fuera de nuestro alcance simplemente porque no estamos sintonizados? La teoría sintérgica nos sugiere que la realidad no es un lugar fijo, sino un cosmos en constante evolución, una sinfonía que tocamos y escuchamos al mismo tiempo. Jacobo Greenberg, en su búsqueda por comprender el universo, nos dejó una pregunta esencial. ¿Qué tanto de lo que creemos conocer es una sombra de una realidad más vasta y maravillosa? En el fondo, Greenberg nos invita a mirar más allá de lo evidente, a explorar las fronteras de nuestra conciencia y atrevernos a soñar con un cosmos más amplio, más conectado y más lleno de posibilidades de lo que jamás imaginamos. Desaparición. 12 de diciembre de 1994. La fiesta de celebración por el cumpleaños 48 del Dr. Jacobo Greenberg terminó en desconcierto. Toda su familia se había reunido para la ocasión, pero el especialista en psicofisiología simplemente no se presentó. Esto no les extrañó en un inicio. Debido a su trabajo y su personalidad retraída, Jacobo solía no atender el teléfono y no avisar si salía de viaje o estaba involucrado en una investigación que requiriera de su tiempo. Con el pasar de los días, la ausencia de Greenberg comenzó a notarse en otros ámbitos, incluyendo el que más le importaba, el académico. Era oficial, Jacobo Greenberg había desaparecido. Olascoaga, 2022. Jacobo Greenberg, un científico enigmático y visionario, desapareció misteriosamente el 8 de diciembre de 1994, solo 4 días antes de cumplir 48 años. Su ausencia no solo estremeció a su familia y colegas, sino que dejó un vacío en la comunidad científica que aún persiste. La última persona en verlo fue su esposa, Teresa Mendoza, con quien vivía en Ciudad de México. Lo curioso es que Teresa no reportó su desaparición de inmediato, lo que generó sospechas. Según ella, Jacobo a menudo viajaba sin avisar. Sin embargo, quienes lo conocían bien describían a Greenberg como meticuloso y comprometido, alguien que jamás abandonaría sus investigaciones sin previo aviso. La policía tardó meses en abrir una investigación, y cuando lo hizo, las pistas llevaron a un enigma cada vez más profundo. Teresa Mendoza desapareció poco después, dejando preguntas sin respuesta. Investigadores hallaron rastros de Greenberg en Estados Unidos, específicamente en Boulder, Colorado. Un testigo afirmó haberlo visto descender de una avioneta junto a Teresa, escoltados por 2 supuestos agentes estadounidenses. Lo que siguió fue una maraña de informes que involucraban posibles colaboraciones secretas de Greenberg con universidades estadounidenses, pero también sugirieron la intervención de agencias como el FBI que dificultaron las pesquisas mexicanas. ¿Fue su desaparición resultado de una conspiración?
Algunos creen que sus investigaciones sobre la percepción humana y la conciencia, con implicaciones científicas y espirituales, lo colocaron en el radar de grupos interesados en silenciarlo. Otros ven en Teresa la clave. ¿Podría haber actuado sola o estar vinculada a redes más grandes? El comandante Clemente Padilla, quien lideró el caso, describió este como el más impactante de su carrera, uno que nunca pudo resolver. Y aunque más de 25 años después los detalles siguen siendo un rompecabezas, su historia ha reavivado el interés en sus teorías, haciéndolo inmortal en la ciencia y el misterio. Hoy, Jacobo Grinberg no solo es recordado por su legado académico, sino como símbolo de las muchas preguntas que la humanidad aún no puede responder. Su desaparición nos deja con una inquietante reflexión. ¿Qué tan lejos pueden llegar los límites del conocimiento antes de cruzar las líneas peligrosas? Pasión por las culturas indígenas. Jacobo no solo estudiaba a los chamanes desde un enfoque científico, sino que también convivía con ellos. Pasó largas temporadas en comunidades indígenas aprendiendo directamente de sus prácticas espirituales y rituales. El libro perdido. Se rumorea que Jacobo tenía casi terminado un libro que revolucionaría la comprensión de la mente humana y la realidad, pero su desaparición dejó el proyecto inconcluso. Este texto, según algunas versiones, contenía ideas tan avanzadas que podría haber sido considerado una amenaza. Contacto con Pachita. Grinberg estudió de cerca a Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, una curandera mexicana famosa por sus cirugías psíquicas. Jacobo documentó estas prácticas y aseguró que podían desafiar las leyes conocidas de la física y la biología. Prácticas personales. Aunque pocos lo saben, Jacobo practicaba meditación diariamente. Creía firmemente que estos estados de conciencia alterada podían abrir la mente a percepciones más profundas del campo sintérgico. Reconocimiento global. Aunque en México su figura es más conocida por el misterio de su desaparición, en círculos internacionales, sus estudios sobre la conciencia son considerados pioneros y han influido en disciplinas como la neurociencia y la psicología transpersonal. Fanático del misticismo oriental. Además de las tradiciones chamánicas, Jacobo era un estudioso de filosofías orientales como el budismo y el hinduismo, y encontraba similitudes entre ellas y las prácticas indígenas de México. El científico invisible. A pesar de su reconocimiento, Jacobo era una figura muy reservada y evitaba el protagonismo mediático, prefería que sus investigaciones hablaran por sí solas. Jacobo Grinberg, más que un científico, fue un visionario que desafió las barreras del conocimiento humano, cruzando límites entre la ciencia, la espiritualidad y el misterio. Su vida y desaparición representan un rompecabezas fascinante que aún hoy genera más preguntas que respuestas. En sus estudios, Grinberg nos mostró un universo en el que la percepción y la realidad no son tan simples como parecen, donde el cerebro no solo interpreta el mundo, sino que también lo construye a través de su interacción con campos de información universales. Su teoría sintérgica no es solo un concepto científico, es una invitación a explorar dimensiones de la conciencia que apenas empezamos a comprender. A lo largo de su carrera, Grinberg se dedicó a buscar respuestas en lugares donde otros no se atrevían a mirar, en las tradiciones chamánicas, en la mecánica cuántica, en los estados elevados de conciencia. Nos dejó un legado de conocimiento, pero también una gran advertencia. No podemos entender el universo sin primero mirar hacia adentro, hacia la naturaleza misma de nuestra percepción y conciencia. Su desaparición es el enigma perfecto para un hombre que vivió en el cruce de lo visible y lo invisible. ¿Qué fuerzas pudieron haber estado detrás de su ausencia? ¿Fue víctima de su propio genio? ¿De intereses más oscuros? ¿O, como algunos sugieren, de una conspiración global? Estas preguntas nos invitan a reflexionar sobre los riesgos y las implicaciones de explorar los límites del conocimiento humano. Pero más allá del misterio, lo que Grinberg nos dejó es un llamado a la curiosidad, a mirar más allá de las evidencias tangibles y a atrevernos a considerar la posibilidad de que la realidad sea mucho más vasta y maravillosa de lo que perciben nuestros propios sentidos. Su trabajo nos recuerda que la ciencia y la espiritualidad no son opuestos, sino partes de una misma búsqueda para entender quiénes somos y nuestro lugar en el cosmos. Hoy, más de 2 décadas después, su legado sigue vivo,
Greenberg no solo fue un pionero en la neurociencia y la psicología, sino también un explorador de lo desconocido, un hombre que buscaba conectar las piezas de un rompecabezas universal. Tal vez nunca sepamos qué sucedió realmente con él, pero su desaparición, al igual que su vida, permanece como una invitación a cuestionar los límites del conocimiento, a expandir nuestra mente y a abrirnos a la posibilidad de que existen verdades que aún no hemos descubierto. Jacobo Greenberg nos dejó mucho más que una teoría, nos dejó una forma diferente de ver el mundo, una perspectiva que nos impulsa a seguir explorando, soñando y desafiando lo establecido. Su enfoque integrador entre ciencia y espiritualidad, materializado en la teoría sintérgica y sus estudios sobre el chamanismo, no solo abrió camino a investigaciones sobre la conciencia y la percepción humana, sino que también puso en valor las raíces culturales de México. Al estudiar las experiencias chamánicas como parte esencial de la identidad mexicana, Greenberg resaltó cómo estas prácticas ancestrales profundamente arraigadas en las tradiciones indígenas preservan una herencia espiritual única. Así, su trabajo no solo nos dejó preguntas para seguir buscando respuestas, sino que también contribuyó a construir un entendimiento más profundo de nuestra identidad como nación, rica en misticismo y sabiduría ancestral, dejando también un legado significativo en la exploración de la conciencia, la integración entre ciencia y espiritualidad y el entendimiento de la percepción humana. De tal forma que la conciencia podría, en este nivel, no de normas éticas, ¿no?, conceptualizarse como lo que está por detrás de cualquier acto perceptual, lo que sostiene la cualidad misma de la experiencia. Esto podría ser. Y existen muchos niveles de la conciencia. He mencionado dos, digamos, la cualidad perceptual visual, la cualidad sonora, son dos niveles de conciencia, pero existen el virtual visual, la cualidad sonora, son dos niveles de conciencia, pero existen muchísimos otros niveles de conciencia, y todos tienen en común el pertenecer a ese algo que está por debajo de todo, pero no se puede definir. Bueno, yo, la técnica de meditación que más me gusta es la observación, porque el observador puede observarlo todo. O sea, todo el conjunto de cambios que ocurren, todas las modificaciones, todos los, pues la infinita variedad de experiencias, todas ellas se pueden observar, y por lo tanto el observador es el que unifica. De tal forma que cuando tú aprendes a observar, y cuando tú observas cualquiera de estos cambios desde esa referencia, el hecho mismo de poderlos observar te empieza a integrar. Por ejemplo, uno puede sentirse muy confuso o muy nervioso, ¿no?, en cierto momento. Bueno, uno, si recordara que puede observar el estado de confusión, el mismo instante en el que uno observa la confusión, se coloca en el punto de integración fuera de la confusión. Porque ¿quién es el que observa la confusión? Pues no puede ser nadie dentro de la confusión. Por lo tanto, en ese momento uno recuerda que la naturaleza propia está más allá de esa confusión. Esto no quiere decir que la confusión no exista o que no esté ocurriendo. Está ocurriendo, es un fenómeno que está aconteciendo, pero el observador se encuentra siempre un paso adelante, por así decirlo, de toda la experiencia que está aconteciendo.